Buen día, buenas tardes. Arrancamos con tema nuevo, unidad 4 ya, y que sería la segunda parte de la materia. Estuvimos viendo anteriormente cómo... ¿Qué estuvimos viendo? Cómo representar números, ¿sí? Tiki, 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 lo tienen todo fresquito porque han rendido el examen hace poco, así que lo tienen que tener fresquito, rememorando. Hemos visto cómo representar números eh, enteros, positivos, negativos, fraccionarios. Hemos visto ventajas y desventajas de algunos métodos. Eh, pero ahora vamos a seguir y vamos a ver cómo podemos representar otros tipos de datos, ¿sí? Como un texto. ¿Cómo hacemos para eso que la computadora lo pueda almacenar? Eh, un dibujo. ¿Cómo hacemos para que la computadora almacene un dibujo, una imagen? En fin, no vamos a profundizar en esto, vamos a ver algunas cositas básicas, pero lo necesario para que ustedes se hagan la idea de, perdón, cómo sería cómo hace la memoria de la computadora, que qué es lo que almacena la memoria de la computadora, habíamos dicho. ¿Sí? La memoria nos la dibujábamos, nos podíamos hacer un esquema mental como los estantitos, cada uno lleno de casilleros, donde cada uno es una posición de memoria. Y la memoria almacena o un cero o un uno, ¿sí? O sea, alguna señal, algo que luego lo interpretamos como un cero y como un uno. Bits, almacena bits que nosotros los agrupamos de 8 y trabajamos como bytes. ¿Cómo hacemos para, así como pudimos resolver el tema de los números, cómo vamos a almacenar texto y algunos principios básicos de cómo almacenar una imagen? Bueno, una forma sencilla de codificar el texto es con el código ASCII. El código ASCII eh, ¿qué significa? American Standard Code, disculpen el inglés, for Information Interchange. ¿Sí? O sea, un código estándar americano para el intercambio de información. Esta es la tablita que codifica, ¿sí? Este fue el primer estándar adoptado. Solamente tiene el alfabeto, las letras que se usan en el alfabeto inglés. Este, más o menos a mediados del 1900, cada fabricante definía su propia codificación. Y entonces, imagínense que lo que sucede siempre con esas cosas es que intercambiar información y archivos de una computadora a otra, diferente de otro fabricante o con otra codificación, había que hacer todo un trabajo de traducción, era una pérdida de tiempo súper engorroso. Todos estos problemas en la historia de la computación, siempre lo que va sucediendo es que se juntan un par y definen un estándar. Dicen, bueno, esto tiene que ser estándar, todo el mundo use esta tabla y entonces ya no hay que andar perdiendo tiempo traduciendo. Y esta fue la primera y se usó muchísimo tiempo. Es una secuencia de
7 bits se usan del byte, y entonces a cada numerito se le asigna un carácter o un grafema. Con 7 bits vamos a tener 128 caracteres posibles. Acá se pronuncia ASCII, ASCII, ASCII. ASCII. Si usamos 7 bits, ¿sí? Vamos a tener 128 caracteres. Que alcanza para... Esperen que cambiamos acá. Números, algunos símbolos matemáticos, signos de puntuación, acá algunos signos para cosas muy sencillas, el espacio, las mayúsculas y las minúsculas. Bueno, ahí está detallado en el apunte. Son 26 letras del alfabeto inglés, las mayúsculas y las minúsculas, los dígitos del 0 al 9, símbolos matemáticos de puntuación, el espacio en blanco y 32 caracteres no imprimibles caracteres que no son imprimibles, que se usan para control, para distintas cuestiones de control. Esas combinaciones se usan para eso, no son un grafema. Con el tiempo, el código ASCII se hizo muy limitado, ¿no? Por ejemplo, no tiene, o sea, los caracteres de otros idiomas no lo tiene. Ya ahí nomás la ñ, es el clásico que siempre faltaba, era la ñ. Antes de ahí, de acá que al menos a mí, no sé, Rafael, me quedó la costumbre de no poner nombres de archivo con ñ o con acento, esas cosas, espacio, no, me quedé con la tabla ASCII, me resulta más, no sé. Todos esos caracteres van a necesitar más bits para representarse. Hubo que definir otro estándar. Un estándar bastante amplio porque imagínense la cantidad de caracteres que hay en todos los idiomas, o sea, es muchísimo. Entonces ahí surge Unicode. Estoy con los mocos a la orden del día. Unicode, que es una ampliación, bueno, que ya resuelve todas esas limitaciones. Es una familia de estándares Unicode, y dentro de esta familia el más utilizado es UTF-8, al menos en esta parte de la Tierra. No me acuerdo las siglas de UTF. ¿Qué más? Se agregaron, digamos, este estándar mantiene la codificación de ASCII, pero agrega otros códigos, ¿sí?, con más bytes para para tener otros caracteres. Y ahí sí ya se puede representar los caracteres de cualquier idioma. Bueno, después hay otro estándar como el ISO IEC, creo que dice 8859, pero el más utilizado verdaderamente es este. Y bueno, el ASCII también se usa, todavía quedó delegado en algunas partes. ¿Qué hacemos con estas tablas de codificación? Nos mapean una letra, ¿sí?, un símbolo, algo que usamos para comunicar, que está representado en el teclado,
Y eso con la tablita lo convierte en un numerito y ese numerito es almacenable. Esto es para texto, ¿sí? Codificar texto. Ahora bien, hay otros tipos de archivos, ¿sí? O sea, un archivo de texto es un archivo que lo único que tiene es una serie de caracteres. Muy sencillo, muy liviano, muy fácil de visualizar. Ahora, después tenemos, digamos, nos permite cosas simples, pero ya si queremos complejizar el texto, hacer un documento, lo que necesitamos también es un programa que haga un procesamiento del texto. Los documentos guardan más información acerca de lo que es la organización del texto, no presente en un archivo de texto plano. ¿Sí? Tienen tipos de letra, el tamaño, el color, la dimensión de la página. Toda esa información hay que guardarla en el mismo archivo de un documento, además de el texto. Cosa que el programa pueda leer, el programa que lo crea y que después lo va a interpretar, lo permite modificar, va a leer todas esas información extra y va a decir, esto tiene esta letra, esto va acá, esto va allá, y lo acomoda visualmente según lo que esa información extra le dice. Bueno, yo lo que les decía del texto plano, por ejemplo, simplemente con un comando en Linux como cat y un archivo que yo ya creé de texto plano, fíjense que lo único que hace es listar, digamos, este comando lista todo lo que contiene este archivo y fíjense que es legible, ¿sí? No hay caracteres extraños, lo puedo leer perfectamente. No así si lo hago con un documento, con otro tipo de documento. Por ejemplo, si hacemos cat, ¿qué tenemos acá? Un video, va a listar así crudo lo que tiene el archivo y no entendemos, no es legible. ¿Estamos? Bien. Otro de los archivos de texto que están ahí presentados en el apunte, o sea, vimos texto plano, vimos documentos y documentos de hipertexto también. Que es como un caso particular. Un archivo de hipertexto que es un archivo de texto plano, pero que se permite visualizar permite visualizar en cada lugar, digamos, distintas posiciones, lugar, párrafos, negrita, color, ¿sí? Pero sin ser un documento. Estos los conocen de memoria porque son los archivos de hipertexto, los que se usan en la web, ¿sí? Es un archivo de texto donde además del texto propio que se quiere comunicar, está lleno de etiquetas HTML, de este lenguaje, HTML, pero las etiquetas son en modo texto plano. Por lo tanto, es un archivo legible, pero bueno, vamos a ver las etiquetas que le dan los comandos al navegador y en el medio el texto o lo que haya que mostrar. No me acuerdo, estoy tan alejada, no me acuerdo ninguna etiqueta ahorita.
he dejado mucho el HTML. HTML significa hypertext. Esto ya lo deben saber. Markup language. No es importante, pero tantas siglas que vemos en la carrera que bueno, más o menos por lo menos recordar qué significan. Si vamos al navegador, el archivo de hipertexto, ¿quién lo interpreta? Un navegador, ¿sí? Bueno, este es muy cortito. A ver, con control U o bueno, con otros comandos podemos ver el archivo crudo sin procesarlo, que no lo procesa. Lo mismo podríamos, este archivo si lo descargamos y le hacemos un cat, veríamos lo mismo. Acá lo marca con colorcito y eso, pero es texto. Y acá se ven las etiquetas, ¿sí? Que le van indicando, bueno, esto es la cabecera. Quienes se dedican a la web esto lo tienen clarísimo. Acá termina la cabecera, empieza el cuerpo. Todas estas etiquetas le indican qué poner y dónde, ¿sí? Fíjense que de pronto aparece el texto. ¿Qué más? Bueno, esto más o menos sería lo que es representación de texto. Vamos a ver a continuación cómo podemos representar, para darnos una idea, una imagen digital. Las imágenes, así como el sonido analógico, están representados en un rango continuo de valores, ¿sí? Oh, ¿qué pasó aquí? Vamos al color. En un rango continuo de valores, ¿sí? O sea, si lo representamos en una recta serían los reales. Puede tomar cualquier valor infinitamente. En cambio, cuando hablamos de valores discretos, que es lo que necesitamos hacer para guardarlo en una computadora, ¿sí? Como un rango de un valor continuo lo vamos a representar con un valor discreto. Y los valores que vamos a poder tomar van a ser valores discretos, ¿sí? Algunos de estos puntualmente. Esto se llama, o sea, esto sería como digitalizar, es decir, convertir una cierta información analógica en información digital, ¿sí? Donde tenemos algo que puede tomar cualquiera de estos valores, decimos, bueno, si cae por acá, capaz que le toca a este o capaz que le toca a este. Hay que discretizar los valores, ¿sí? Sería una forma de digitalizar para poder manipularlo con la computadora. Entonces, para digitalizar una imagen, lo que hacemos es dividirla. No sé por qué estoy con el mouse. ¿Sí? La dividimos en una cuadrícula. Entonces, bueno, acá la cuadrícula. Y decimos, bueno, la partimos así. Tac. En columnas y en filas. De manera de empezar a abarcar el tratamiento de la imagen. Entonces acá empezamos a decir, bueno, vamos a discretizar, es decir, que toda la información que está en esta zona le va a tocar un valor. ¿Sí? Entonces después vamos aquí a esta casilla y decimos, bueno, acá ¿qué hay? Y marcamos.
y acá qué hay y marcamos. Y así vamos definiendo una serie de puntos finitos que nos van a permitir después reconstruir la imagen. Esta cuadrícula, a estas celditas se le llaman píxeles, ¿sí? Cada píxel va a tener asignado un valor discreto que va a codificar, ¿sí? Seguimos codificando el color de la imagen en ese punto, en ese lugar. Esto es una pixelización muy burda la que acabo de hacer, ¿no? Pero mientras más fina es la cuadrícula, mientras más chiquititos son los más detalle, mejor va a ser la resolución de la imagen y más parecida al original nos va a quedar la versión digital, lo más parecida posible a la original, mientras más divisiones le hagamos y hagamos una cuadrícula más finita. Entonces, la forma de representar la imagen será una sucesión de valores que identifican el color de cada píxel, ¿sí? El píxel viene de, esto me encantó, Picture Element, ¿sí? Entonces a cada elementito del dibujo, de la imagen, se le llama píxel. Y entonces vamos a asociar. Cada píxel se va a obtener un valor correspondiente. Si queremos ver, a ver, por ejemplo, sí, acá tenemos. Esta es una cuadrícula, bueno, bastante gruesa, ¿sí? Porque fíjense cómo se ve la imagen toda, así como se llaman estos Minecraft, toda pixelada que se le llama, porque es muy gruesa, ¿sí? Pero fíjense que este dibujito, imagínenselo como es original, como en un valor continuo. Acá viene una línea que viene por acá con todos valores continuos, y entonces se le asigna, bueno, cuando la línea viene por acá, o le toca a este o le toca a este, y acá o le toca acá, y hay que decidir dónde, y queda una imagen. Cada casilla tiene su color y la restauración es esta. Esta es una restauración, una digitalización medio mala porque está muy pixelado. Pero la ventaja de esto es que ocupa muy poquito espacio, porque fíjense qué poca información hay que guardar. Por ejemplo, ya los píxeles son más pequeñitos. Bien. Entonces, cuando digitalizamos una imagen, vamos a hacer dos cosas. Siempre estamos pasando, como dijimos, de un montón de información, estamos eligiendo cuál va a ser la que representa, ¿sí? Entonces estamos como haciendo una reducción de información. ¿Qué reducimos? Reducimos la cantidad de puntos ¿sí? A una cantidad discreta, y reducimos la cantidad de colores. Según cómo hagamos esta digitalización, esta reducción puede ser tal que el ojo no la detecte y prácticamente no veamos diferencia, ¿sí? O puede ser como el ejemplo de recién, que sí, es una diferencia abismal. Pero siempre tenemos que ir del mundo continuo al mundo discreto. Inevitablemente hay que reducir puntos, cantidad de puntos, a una cantidad discreta, y cantidad de colores también a una cantidad discreta.
con respecto al color, ¿sí? Hay una forma de representar el color es mediante el esquema RGB, que también todo esto les debe resultar muy conocido, que son sus siglas rojo, verde, azul. ¿Por qué estos tres? Disculpen mi estado semigripal. En este esquema se suman las ondas luminosas individuales de cada uno de estos colores, ¿sí? Se van sumando con su intensidad, la que tenga cada una, y ahí se forma el color. Se definen entonces una terna. Hay que definir, para identificar un color, se define esta terna, que son 3 valores que identifican la intensidad del rojo, la intensidad del verde y la intensidad del azul. Que esto lo ven mucho acá, en programas como el GIMP, digamos, el tratamiento de imágenes. Si está el rojo al máximo, ¿sí? Fíjense que es 255 el máximo, o sea que ustedes ya pueden ir deduciendo cuántos bits se están usando para el rojo, para cada uno de estos valores. Si yo en la terna tengo 255, que es el máximo, 0, 0, el color es este, porque estos están ausentes, ¿sí? Y así lo mismo para cada uno de estos, o para ir al negro, por ejemplo, subimos los 3. Y después todas las combinaciones intermedias nos van a ir dando los otros colores, ¿sí? Por ejemplo, le pongo 50 acá y 78 acá, y nos da un color que se representa con esta suma de intensidades. Bien, entonces, como se habrán dado cuenta, ¿cuántos bits se usan para cada uno de estos valores? 8 bits. ¿Sí? Con 8 bits tenemos un rango. Si hacemos representación de números positivos, porque acá no nos interesan los negativos, entonces solo tomamos los positivos. Con 8 bits tenemos un rango de 0 a 255, que es lo que me permite representar con 8 bits esta cantidad de valores. Como son 3 valores, vamos a tener que esto ocupa 24 bits. Bien. Ahora, a esto se le va a llamar profundidad de color. Las cámaras, digamos, las cámaras digitales modernas van a utilizar un esquema de codificación con más bits. 24 termina siendo un poco limitado para representar una alta gama de colores. Bueno, el tema de los colores es un tema súper complejo y apasionante, me parece, aunque lo desconozco completamente. Por ahí hay gente que estudió arte y eso lo puede hacer algún aporte. Pero bueno, con 24 bits podemos representar mucho, pero se termina siendo limitado. Para poder lograr esto, mejorar la profundidad del color, es decir, ser más realistas y más genuinos a la hora de pasar del analógico al digital, tener más elección, una elección más grande, necesitamos más bits para tener más colores que elegir. Entonces, eso se hace con ampliando la cantidad de bits y teniendo una paleta más grande. Ahora bien, a mayor cantidad de bits, mayor profundidad de color. Pero ¿qué pasa? Más grande se va a hacer la
será la imagen. La imagen va a ir creciendo y ustedes verán una imagen que está bien, que se ve divina, con buena resolución y que se ven los colores, muchos colores, pesa algo. Ahora una imagen más sencillita pesa otra cosa, ¿sí? Ahí juega mucho el tamaño. Eso va a afectar en el tamaño. Entonces, para imágenes con pocos colores, lo que se hace para no me queden imágenes gigantes, sea la cantidad de colores que tenga, si la imagen tiene pocos colores, ¿para qué voy a usar tantos bits que van a estar ocupando un espacio? Lo que se hace es optimizar esto de manera de siempre lograr archivos más pequeños que sean más fácil de transferir y de almacenar y eso. ¿Cómo se logra esto? Definiendo un formato de imagen. Y ahora vamos a la parte de formato de imagen.